Y pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos ahora sí directo a la prédica del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13. Ya acabamos el capítulo 12. Entonces ahora sí vamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y Juan capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¡Qué versículo tan impresionante! Ahorita nos vamos a quedar en el primer versículo y lo vamos a ir desglosando, porque este versículo es maravilloso. Número 1, empieza diciendo antes de la fiesta de la Pascua, y esto es una polémica que toda la vida ha existido entre teólogos y estudiosos de las Escrituras, que no saben ubicar muy bien, y hay un debate entre cuándo fue la famosa cena de Jesucristo con sus discípulos, lo que algunos le llaman la Santa Cena, otros le llaman la Última Cena, o lo que es la Pascua, Jesucristo celebrando la Pascua con sus discípulos. Y no se ponen de acuerdo exactamente cuándo fue, si fue durante la Pascua o fue previo a la Pascua, etcétera, ¿no? Pero dentro de este debate, lo que sí quiero dejar súper claro, que algo que yo tengo una convicción muy clara, es que Jesucristo tenía que ser sacrificado el 14 del mes de Nisan del calendario hebreo. ¿Por qué el 14 de Nisan? Porque si tú te vas a Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 12 vemos cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto y Dios manda la última plaga. Y en esta última plaga Dios le dice a Moisés: sabes que dile al pueblo que aparten el día 10, me parece si es el día 10, aparten una oveja, y esa oveja tiene que ser sin mancha, perfecta. Y aparte tiene que ser macho. Y esa oveja la tienen que apartar. Y el día 14 del mes de Nisan tiene que ser sacrificada entre las 2 tardes. Y con esa sangre de ese cordero tienen que ponerlo en los postes de sus puertas. ¿Por qué? Porque va a pasar el Señor, y donde no vea la sangre del cordero va a entrar el juicio de Dios a ese hogar y va a matar al hijo primogénito. Pero donde vea la sangre del cordero va a seguir de largo. Eso se llama Pascua. La palabra hebrea es Pesaj, y la palabra Pesaj significa seguir de largo o pasar de largo. Eso significa Pascua. No tiene nada que ver con huevitos ni con conejos. Nada. ¿Ok? Entonces eso significa Pesaj o Pascua. Es pasar de largo y tiene que ver con el juicio de Dios. Es decir, que donde no veía la sangre del cordero, entraba el juicio de Dios y mataba al hijo primogénito. Pero donde veía la sangre del cordero, entonces seguía de largo. Es decir, que esa sangre sellaba una casa, como diciendo: esta casa le creyó al Señor, le pertenece al Señor. Y ese es un ejemplo de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo venir hacia él, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos de nosotros desde chiquitos repetíamos eso? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero. No, esa frase la repetíamos y la repetíamos, pero ¿quién la entendía? ¿Y por qué la decíamos? Y Juan el Bautista nos da esa explicación. El Cordero que iba a ser sacrificado, identificando a Jesucristo como la Pascua, como ese cordero que fue sacrificado y que con su sangre selló un hogar. De la misma manera, el día que tú crees en Jesucristo como el sacrificio perfecto y completo, que su sangre en esa cruz fue suficiente para perdonar tu pasado, para perdonar tu pecado y darte una nueva vida en él, Dios te sella con la sangre del cordero, y cuando te ve a ti ya no ve nuestro pecado, sino ve el sacrificio de su Hijo hecho por nosotros. Entonces podemos ver y vivir algo muy diferente. Eso es la Pascua. La Pascua es el sacrificio de ese cordero.
Ahora Jesucristo tenía que morir el 14 de Nisan, porque fue el 14 de Nisan precisamente cuando el cordero en la Pascua fue sacrificado. Y Dios en su palabra tiene muchas evidencias sobrenaturales de que ningún ser humano pudo haber escrito la Biblia. Uno de ellos es la correlación bíblica de una manera perfecta. Por ejemplo, ¿qué día fue cuando Jesucristo fue sacrificado? ¿Se acuerdan? 14 de Nisan, gracias. Me hacen llorar cuando me ponen atención. 14 de Nisan. Ahora, si fue sacrificado el 14 de Nisan y 3 días después resucitó, ¿qué día resucitó? 17 ¿de qué mes? De Nisan. El 17 de Nisan resucitó Jesucristo, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro acontecimiento pasó el 17 de Nisan? ¿Sabes qué otro acontecimiento? El arca de Noé encalló. Después del diluvio, del juicio de Dios sobre todo el planeta Tierra, y el arca estuvo flotando hasta que un día bajaron las aguas. Decidió Dios empezar de nuevo, una nueva vida. Y el día que encalló el arca de Noé, empezando una nueva historia con Noé y su familia, empezando de nuevo, empezando una nueva vida, ¿qué día crees que fue cuando encalló el arca de Noé y quedó varada? El 17 de Nisan. ¿Coincidencia? Claro que no. La Biblia y Dios en su palabra es perfecta, cosa que te quedas sorprendido y dices, es imposible toda esta perfección. La Biblia presenta evidencia tras evidencia de su perfección. El 17 de Nisan empezó una nueva historia, Dios a través de Noé y su familia. Una nueva vida, una nueva historia, libres del juicio. ¿Y sabes qué? En Cristo Jesús, el 17 de Nisan salió de la tumba, venció a la muerte, y en Cristo Jesús empezamos una nueva vida. El 17 de Nisan. Por eso, si sabemos que el 14 de Nisan tenía que morir nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes lo que pasó? Antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, como dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado y que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Todo empieza con el versículo 1, donde dice: antes de la fiesta de la Pascua. La Pascua es el símbolo de la libertad de la esclavitud. Cuando entiendes lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz, te libera. Ya no vives en esclavitud, ya vives en libertad con Cristo Jesús. Yo era esclavo del pecado, al igual que muchos de ustedes. Éramos esclavos del pecado. Justificábamos nuestro pecado, decíamos que tiene de malo. No tiene nada de malo la fornicación, es amor. No tiene nada de malo, es una mentira piadosa. No tiene nada de malo este negocito que nadie se entere. No tiene nada de malo, y que tiene de malo, y que tiene de malo. Pero ¿sabes qué? Vivíamos literalmente esclavos del pecado. Y cuando Cristo Jesús vino a morir por nosotros en esa cruz y derramó toda su sangre y su vida por todos nosotros en esa cruz, vino no para que sigamos siendo esclavos, para que seamos libres. Antes creíamos que éramos libres, cuando la realidad es que éramos esclavos. Yo me acuerdo, y se los he contado, ¿no?, que yo tenía amigos que le entraban al chupe, pero durísimo. Eran 8 cilindros. Y yo, sin conocer de Cristo, es decir, estudiando las escrituras, el alcohol nunca fue para mí. Yo nada más con poquita, espuma de cerveza me ponía bien loco. Entonces nunca fue para mí. Y mis cuates sí, en la prepa. Y de repente, cuando pasaban por mí, nos íbamos a una fiesta. No, antes párate por unas cervezas, y párate por unos cigarros, y párate. Y yo les decía: no inventen, ya vamos tarde a la fiesta. No, vámonos directo a la fiesta. No, lo que pasa es que tu mamá te pega, por eso no tomas. No, pues tú no fumas porque te pega tu mamá, y ya sabes, se burlaban de mí. Y porque tú no eres libre.
Y el concepto de libre estaban completamente torcidos. Creían que el libre es el que era esclavo del alcohol. Creían que el libre era el que fumaba. Yo soy libre y por eso fumo. No, al contrario, eres esclavo, porque tú no puedes. Y yo se los decía, no, el libre soy yo. Yo puedo llegar a la fiesta y divertirme. No necesito el alcohol para divertirme, no necesito el cigarro para sentirme chido. Pero tú eres un esclavo. Dije que iba a hablar lento y estoy hablando rapidísimo. Perdón. Es que tenemos personas que no hablan español y mi inglés es huasteco, entonces pues están viendo. Si el español me cuesta. El esclavo es aquel que se cree libre, pero la verdad es esclavo. Es que yo soy libre para tener relación con quien yo quiera. No, eres esclavo de una relación prohibida. Es que yo soy libre para fumar. No, eres esclavo del cigarro. Y la verdad es que todos éramos esclavos de algo. Esclavos del resentimiento, esclavos de la falta de perdón, esclavos de nuestro orgullo, esclavos de un estatus económico. El conquistador, escúchame bien, el conquistador de algo se convierte en esclavo de lo que conquistó. Conquistaste un estatus social, te conviertes en esclavo de ese estatus social. En el medio artístico, cuando conquistas un éxito, te vuelves esclavo de ese éxito. De repente veías actores de renombre entre los pasillos de Televisa o de TV Azteca, actores de renombre con protagónicos, pero que había acabado la telenovela y los veías mordiéndose las uñas y decías, pero ¿por qué están nerviosos? Oye, tuviste una protagónico. Sí, pero ya se terminó. Y pueden pasar años sin que me vuelvan a contratar. ¿Y ahora qué voy a decir? Y lo clásico, los entrevistan y ¿cómo estás? Ya acabó la novela, ¿y qué va a pasar? No, estoy con muchos proyectos. Ya estoy por 3 películas, estoy por decidirme, ¿no? Y 7 obras de teatro me están buscando, ¿no? Entonces 7 novelas también, pues, y ya cuando se apagan las cámaras y todo y se van, y es cierto, no tengo chamba. ¿Pero qué digo? Contrátenme. Pues no. Nos volvemos esclavos de lo que conquistamos. Y Cristo Jesús vino a darnos libertad a los cautivos. Libertad de la esclavitud. Eso es la Pascua. Cuando entiendes lo que pasó en esa cruz, eres libre, libre. El sacrificio del Cordero nos trae a la salvación y nos libra del juicio venidero. Continuando con Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y esto es importante. Jesús tenía conocimiento de todo. Jesús es omnisciente. Y debemos de entender la naturaleza y los atributos del Mesías. Ciertamente el Mesías, como dice Filipenses, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Como en teología se le llama la kenosis de Cristo, es decir, el despojamiento. ¿Pero de qué se despojó? Se despojó no de su naturaleza, se despojó de sus atributos. Es decir, al ponerse en un cuerpo humano, ya no era omnipresente. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a un cuerpo que sudaba, que tenía hambre, se cansaba, tenía sed, pero su naturaleza seguía siendo la misma. Y es algo importante entender la kenosis de Cristo, el despojamiento de Cristo, porque entonces vas a entender la naturaleza de Cristo, también del Mesías. Jesús, aunque estaba en un cuerpo humano y era hombre, Él tenía conocimiento de todas las cosas. Él es omnisciente, está en su naturaleza. No es un atributo, es una naturaleza de Él. En su naturaleza Él es omnisciente. Él conocía todas las cosas. Y esto es algo maravilloso que es importante que entendamos. La omnisciencia de Cristo. Hay muchísimos pasajes de la omnisciencia de Cristo.
pero nada más me voy a enfocar en algunos. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 25, dice: y conociendo Jesús sus pensamientos. Mateo 22, 18 dice: pero Jesús, conociendo su malicia, dijo. Marcos capítulo 2, versículo 8: y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, es decir, que sin decir una palabra, Jesús sabía lo que estaban pensando. Lucas capítulo 6, versículo 8: pero él sabía lo que ellos estaban pensando. Lucas 11, 17: pero conociendo él sus pensamientos. Algo que tienes que entender es que Jesús lo sabe todo y lo conoce todo. Él sabía sus pensamientos, sabía sus intenciones. Y ahora te la voy a poner así: conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones, conoce las intenciones de por qué yo estoy aquí al frente predicando. ¿Por qué? ¿Cuál es mi motivación para predicar? Oh, porque me gusta que me escuchen. Pues mejor sé locutor de radio. ¿Sabes por qué servimos a Dios? ¿Cuál es la motivación? Dios la conoce. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Como dijo mi querido Sandro en su mensaje, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos las cosas? Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de todos nosotros. ¿Eso es una buena noticia o una mala? Depende. Si Jesús conoce tus pensamientos y conoce tus motivaciones, eso puede ser una buena noticia o puede ser una muy mala noticia. Porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Y algo muy importante que debemos de entender es que cuando entiendes la naturaleza de Cristo, ¿sabes algo? Te confronta con quién es Cristo. ¿Quién es Él? ¿Él es un buen maestro? ¿Él es un profeta? ¿Él es un maestro ascendido? ¿Él es un iluminado? ¿Quién es Cristo? ¿Un buen hombre que nos enseñó a vivir bonito? ¿O Él es Dios? Te voy a decir algo, lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que Jesús es Dios. No es un maestro, no es un iluminado, no es un profeta. Él es el creador del universo. Él es Dios hecho carne. Y esto de la omnisciencia es un atributo de Dios. Y algo muy importante que tienes que entender, que no hay manera de que Jesús sea un buen hombre o un profeta o un iluminado o un maestro ascendido, porque o Él es Dios, porque Él aseguró ser Dios. Él aseguró ser Dios. Vemos en Juan capítulo 9 cómo el ciego de nacimiento se postra ante Jesús y lo adora. Y un judío entiende muy bien que solo a Dios adorarás. Jesucristo mismo se lo dijo a Satanás: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y vemos cómo el ciego de nacimiento se postra ante Jesús y lo adora. Y Jesús no le dice: no, levántate, no. Con este Tomás, cuando no le conocía, si se acuerdan, Juan capítulo 20, Tomás, hasta Cepillín hizo una canción, ¿no? Tomás, así se las, qué feo estás, ¿no? Así decía la canción. Y Tomás no creía en Él. Y no, Jesucristo se presenta ante él y Él le dice: Señor mío y Dios mío. O sea, hay evidencia bastante de que Él aseguró ser Dios. Y si Él no es Dios, si Él dijo ser Dios y no es Dios, entonces ¿quién es? Un mentiroso. Si Él aseguró ser Dios y les enseñó a sus discípulos que Él es de la misma naturaleza del Padre, que se atrevió a decir, como lo vamos a estudiar en Juan capítulo 14, Jesús le dijo: ¿saben qué? A sus discípulos: si me están viendo a mí, están viendo al Padre. ¿Quién se atreve a decir eso? Si me ves a mí, estás viendo a Dios. ¿Quién se atreve a decir eso? Y Jesús se lo dijo.
si Jesús no es Dios, o es un mentiroso, y un mentiroso no puede ser un profeta, un iluminado, un maestro ascendido. Es un farsante, ¿cierto? No puede ser un buen hombre. Si no es Dios, entonces es un mentiroso. O la otra, está loquito, está loco porque él cree que es Dios. Él cree que es de la misma naturaleza del Padre. Él cree, está loquito. Entonces, o es un loquito, o es un mentiroso, o en verdad Él es quien dijo ser, Dios hecho hombre, encarnado. Y vemos en la palabra de Dios que Él es omnisciente. Él conocía las motivaciones, conocía los pensamientos y conocía el futuro. Sabía a qué había venido y sabía que había llegado su hora. Y Él se lo dijo a sus discípulos: es necesario que vayamos a Jerusalén y que yo sea sacrificado, pero al tercer día resucitaré. Y te voy a decir algo como paréntesis. Yo sé que hay personas o falsas doctrinas que les venden esta idea de que el equilibrio, ¿no? El yin y el yang, el positivo y el negativo, el día y la noche, lo bueno y lo malo, Dios y el diablo. No, perdóname, estás en el hoyo. Es Dios y nadie como Él. Satanás o el diablo es un ángel de millones que Él creó. Dios, no hay nadie como Él, es santo, Él es único. Y Dios creó millones de ángeles. Y entre los millones de ángeles hay un querubín. De esos millones, uno de ellos era Satanás. Y es un querubín que ni tan querubín era. Pero ese angelito se rebeló contra Dios y arrasó con la tercera parte de los ángeles, que son los demonios. Son ángeles caídos. Pero ellos son ángeles. Y si son ángeles, Satanás y sus ángeles, si son ángeles los demonios caídos, son creación, no son creadores. Son parte de la creación. Y como parte de la creación, Satanás no es omnisciente. Él no lo sabe todo. No es omnipresente. Satanás, si lo invocan en Chihuahua, Lechita, con todo respeto, si lo invocan en Chihuahua o lo invocan en Cuernavaca, Satanás tiene que tomar una decisión, porque él no es omnipresente. Entonces, cuando vamos entendiendo que Satanás es parte de la creación, no es el creador, solo hay uno que es el creador. Por eso los demonios tiemblan ante el nombre de Jesucristo. Por eso los endemoniados gadarenos se postraron ante Jesucristo y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios se postran ante Jesucristo. Y Jesucristo tiene poder y autoridad sobre los demonios. Por lo tanto, si está Cristo en ti, que échenme al toro, pasa nada. ¿Sabes? De Jesucristo. Por eso dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y esto es muy importante. ¿Está bien, Padre? Pasase de este mundo, ¿a dónde? Y vamos a hilar estos dos. Sabía que su hora había llegado. Conceptos fundamentales que tú como ser humano tienes que saber, muy importantes. La primera: ¿por qué estás aquí? Porque me trajeron. Bueno, ok, pero me refiero aquí en la tierra, en este mundo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y la mayoría te va a decir: para ser feliz. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Tener dinero, fama, riqueza, no trabajar y vivir como rey. ¿Qué es ser feliz? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué gente multimillonaria se quita la vida? ¿Por qué gente muy famosa se quita la vida? ¿Cuál
¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes que Jesucristo sabía a qué había venido? Sabía cuál fue el propósito de su vida. Sabía por qué estaba aquí y para qué estaba aquí. Número uno, tú tienes que saber cuál es el propósito de tu vida, y Jesucristo te deja claro cuál es el propósito. Ninguna filosofía, ningún amigo, ninguna religión, llámale como quieras, nadie te puede revelar el propósito de tu vida. Dios es el que nos revela a cada uno el por qué estamos aquí. Su palabra nos revela el propósito del por qué estamos aquí. Número uno, Dios te dice cuál es el propósito de tu vida. Número dos, Jesucristo dice: para que pase de este mundo, ¿para qué? Para ir al Padre. Tú tienes que saber a dónde vas a ir el día que mueras. Es súper doloroso para mí dar un servicio funerario cuando la persona murió apartada de Cristo, cuando la persona murió alejada de Cristo. Y algo que yo digo en los funerales: un día tú y yo vamos a estar acostados en ese ataúd. No te equivoques, las estadísticas no mienten. Del 100%, el 100% se muere. Ni uno se va a librar. Un día tú y yo, bueno, no, cada quien en su caja, pero un día cada uno de nosotros vamos a estar acostados en esa caja. La pregunta es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque es real. Después de la muerte sí hay algo: o la condenación eterna o la vida eterna. Es real. Y la muerte no respeta estatus económico, estatus intelectual. No importa cuántos diplomas tengas, no importa cuántos amigos tengas, no importa cuán joven seas, no importa cuánta fuerza o cuántas veces vayas al gimnasio, no importa tu edad. ¿Saben a cuántos funerales he ido de adolescentes que murieron en la fiesta? A veces hacemos planes para mañana y no sabes que tal vez el día de mañana ya no viene. Creemos que porque estamos sanos y somos jóvenes hacemos planes, pero nadie sabe el día y la hora. Cuando mi papá murió, él no estaba enfermo. Yo hablé con él en la mañana. Hablé tempranito con él porque yo le quería festejar su cumpleaños. Y mi papá vivía en Aguascalientes con mi mamá, y le dije: yo te quiero festejar tu cumpleaños, vente, pásate unos días acá en Cuerna. Me dijo: sí, está bien. Y me habló en la mañana y me dice: ya compré el boleto, voy a viajar toda la noche y voy a llegar allá en la mañana y voy a estar allá contigo. Y le dije: padrísimo, te llevo a desayunar y festejo tu cumpleaños. Eso fue en la mañana, 8 de la mañana, como a mediodía más o menos, no recuerdo, 1 de la tarde tal vez. Mi mamá me habla y me dice: tu papá acaba de morir. Fue un infarto fulminante. En un semáforo, en el carro, murió. Teníamos planes. Créeme lo que la muerte no va a respetar tu agenda. Tú puedes llenar tu agenda y tú puedes hacer planes para el día siguiente, es más, para hoy en la tarde, hoy en la noche, y no saber qué va a pasar. Querida familia y amigos, lo que tú tienes que saber es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Le has fallado a Dios? Bienvenido al club. ¿Has pecado? Todos hemos pecado. ¿Dónde nos merecemos estar? Tú y yo sabemos dónde nos merecemos estar. Pero te digo algo: por eso vino el Hijo de Dios, a dar su vida por nosotros, para pagar nuestros pecados en esa cruz y darnos vida eterna. El siguiente pasaje que vamos a leer, yo quiero que te lo guardes en tu corazón, lo subrayes, porque un día tú lo vas a necesitar. Cuando murió mi papá, yo me fui camino a Aguascalientes
Le hablé a mi esposa y le dije: prepárate la maleta, mi papá acaba de morir. Prepara las maletas, nos vamos a Aguascalientes. Y todo el camino yo le iba diciendo al Señor: ayúdame, dame fuerza, consuélame. Y Dios trajo este pasaje a mi vida y me lo estuvo recordando. Y grábate este pasaje, porque un día tú vas a recibir esa llamada que yo recibí. Y dice Juan capítulo 14, Jesucristo mismo dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Jesucristo. Él murió por nosotros y quiere llevarnos con Él. Grábate esto: hay vida eterna. Aquí somos peregrinos, estamos de paso. Mis maletas ya están hechas. Cuando yo estuve hospitalizado por COVID, yo, no veía, porque no veía, pero sí escuchaba y me decían que mis vecinos iban muriendo. En la madrugada de repente escuchabas movimiento, escuchabas cómo corrían, los sonidos de las alarmas, y ya uno de mis vecinos con COVID había fallecido. Y así, los días que estuve ahí en el hospital era continuo. Y yo decía: bueno, sigo, tal vez estoy aquí en la misma línea, estoy formado. Y yo dije: Señor, aquí estoy a tus órdenes. Me voy a casa. Solo te encargo a mi familia. Te encargo a mis hijos, a mi esposa. Pero yo estoy listo para partir. ¿Tú estás listo o estás lista para partir? Dios no quiera, pero si tuvieras un accidente hoy, tu familia, tus papás, tus hijos, si hoy Dios los llamara, ¿estarían eternamente con Él o no? Cristo Jesús vino a dar vida, vida eterna, perdón de pecados. No importa en cuánto lodo te hayas revolcado, Cristo Jesús vino a limpiar y a perdonar y a dar vida eterna. De paso, me echo el comercial. Si yo muero, les encargo a mi familia, porque ¿saben cuántos casos conozco de pastores que mueren y las iglesias abandonan a la esposa y a los hijos? Muchos. Y es súper triste. Les pido que siempre vean por mi familia cuando ya no esté. En Lucas capítulo 2 vemos el caso de Simeón, que por tiempo no lo voy a leer, nada más quiero que tú lo leas con calma. En Lucas capítulo 2, el caso de Simeón. Él anhelaba ver la salvación de su pueblo y Dios se lo concedió. Y cuando ve a Jesús, a ese bebé, dice el versículo 28 que él lo tomó entre sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, ya estoy listo para partir, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón estaba agradecido con Dios porque había visto la salvación, que el Salvador, el Mesías, el Cristo había venido. Qué precioso. Continuando en Juan capítulo 13 versículo 1, dice: sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo, ¿a dónde?
al Padre como había amado a los suyos. Esto está padrísimo. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? Sí, Juan capítulo 13 dice, ¿sabes qué? Que Dios envió a su Hijo por ese amor que le tiene a todo el mundo. En primera de Juan, en el capítulo 2, vemos a Jesucristo muriendo por todo el mundo. Dice, no solo por nosotros, sino que Cristo murió por todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2. Pero sí, murió por todo el mundo, ama a todo el mundo, pero te digo algo, sí hay un círculo íntimo de Jesús. Jesús estaba con la gente, pero Jesús tenía ¿a quién? A sus 12 discípulos. Y aún dentro de sus 12 discípulos, ¿a quién tenía? A 3, que eran los consen. Eran los que siempre se los apartaba, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Era Juan, 2 y 3. Ay, sí, no es cierto. Era Juan, el del zaguán. No, Juan, Pedro y Jacobo. Siempre andaba con todos, pero de repente jalaba su círculo íntimo. Pedro, Juan, Jacobo, vengan conmigo. Y se los lleva al monte y se transfigura delante de ellos. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 17? ¿Sabes qué? Jesús tenía un círculo íntimo. ¿No acaso hay uno que le llamaban el discípulo amado? ¿Quién era? Juan. ¿Y qué evangelio dice que era el discípulo amado? El evangelio de Juan. Mateo no lo dice. Lucas tampoco. Y de pasada Marcos. Pero qué chido que Juan decía, yo soy el discípulo amado. Y ¿sabes qué? Qué precioso es que tú tengas esa intimidad con Cristo, de decir, yo soy muy amado por Dios. De todos sus hijos, me tiene a mí de consentido. Qué precioso es eso. Qué precioso es ser del círculo íntimo de Jesús. Sí, Jesús ama al mundo, pero ¿sabes qué dice? Había amado a los suyos. Ese círculo íntimo. La pregunta es, ¿tú eres ese círculo íntimo? Porque te voy a decir algo que es verdad. Jesús quiere que seas de ese círculo íntimo con Él. Pero ¿qué te impide a ti ser de ese círculo íntimo? Te digo que el amor a esta tierra, el amor a este mundo. ¿Por qué amas más a tus amigos o a tus amigas que a Cristo? ¿Por qué amas más lo que tú eres y lo que tú haces que a Cristo? ¿Por qué amas más el entretenimiento que pasar tiempo de intimidad con Cristo? Tú te has alejado de ese círculo íntimo. Pero me encanta cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y ahora el versículo 2. Ya terminamos el versículo 1. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y eso está bien grueso, porque si Satanás se metió en el círculo de Jesucristo, en sus discípulos, ¿tú crees que Satanás no se puede meter en tu familia? Si Satanás se metió entre los discípulos del mismo Mesías, ¿tú crees que tu familia está libre? ¿Acaso no hay mentiras entre tu familia? Doble cara, engaños. Satanás se metió en tu familia. Si hay mentiras, tus hijos mienten, o tus padres, tu esposo, tu esposa. Si hay mentiras dentro de la familia, Satanás está bien metido. Pero fue una mentira piadosa, no le hice daño a nadie, es una mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Un hijo o una hija de Dios habla verdades, no mentiras. Satanás se puede meter en pleitos
divisiones, envidias, resentimientos. Perdono pero no olvido, pues entonces no has perdonado. Amor al dinero, amor a todo lo que este mundo nos puede dar. Se metió Satanás en tu familia. Infidelidades, pornografía. Podemos hablar en cantidad de casos donde Satanás está bien metido en tu familia y está dividiendo y bailando el baile todo dar feliz dentro de tu hogar. Y déjame decirte algo, Cristo Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a deshacer las obras del diablo, a traer luz donde hay tinieblas. Efesios capítulo 4 versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué dice? Desechando la mentira. No mientas, no mientas. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Airaos, pero no pequéis. Airaos, o sea, sí te puedes enojar, pero no peques. Enojarse es de humanos, nos enojamos a veces, hacemos berrinches, pero no peques, no ofendas. No ofendas, no agredas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No permitas que Satanás se siga metiendo en tu vida, en tu familia. El que hurtaba no hurte más, sino póngase a chambear, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No hables tonterías. Dice Santiago: no es posible que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. No puede ser que con tu boca que alabas a Dios estás maldiciendo a tu prójimo. Que de tu boca salga bendición para tu prójimo y no chismes, murmuraciones, divisiones, bla 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 bla. Sino que de tu boca salga bendición, edificación para tu prójimo. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Y no es ira, no, es ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, el versículo 31, ¿depende de los demás o de ti? Quítese de todos vosotros amargura. Ay, es que tú no viste lo que me hizo. Dios sí lo vio y te está diciendo a ti: desecha de ti la amargura. Tú decides seguir abrazando el pasado, tú decides seguir abrazando lo que te hicieron, tú decides seguir abrazando la amargura, o déjaselo a Dios. Tú no eres juez. Deja que Dios obre en los demás. O vas a abrazar tu amargura y echarle la culpa a los demás. Enojo, ira, gritería. No, es que tú no lo conoces, Dios. Se merece eso y más. Desecha la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Deséchalo, quítalo de ti. No deis al lugar al diablo. No le permitas a Satanás seguir bailando en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu hogar. Antes, ser benignos unos con otros. ¿Qué significa benigno? Pensar bien. Piensa bien. Este mundo te dice: piensa mal y acertarás, ¿no? Pues no. Dios dice: desecha todo eso. Piensa bien de la gente. Alguien que se la vive pensando mal de la gente es una persona amargada. Pero una persona que aún hasta los malos dice: ay, pobrecito, no se dio cuenta, es una persona feliz. Ser benignos unos con otros, misericordiosos. Dios te ha dado misericordia, ¿sí o no? ¿Qué significa misericordia?
no te da lo que te mereces, hijo. Te lo mereces, una buena cueriza. Pero ¿sabes qué? Dios no te la da, eso es misericordia. Pues si Dios es misericordioso con nosotros, ¿no debemos nosotros ser misericordiosos con nuestro prójimo? Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si tú sabes que Dios te ha perdonado, entonces estás capacitado para perdonar. Y Juan capítulo 13, ya me colgué, pero está re bueno el chisme celestial. Ya vamos a terminar, chicos, aguántenme. Versículo 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Sabes lo que hizo Jesús? En esa época, como tú bien sabes, no estaban las calles pavimentadas, era pura tierra, pura tierra. Y en ese entonces no había Nike ni Adidas, era guarachito show y puro guarachito. Si alguna vez has ido a alguna ranchería y has visto los campesinos cómo andan con sus guaraches entre la tierra, puedes ver que sus pies están sucios y están curtidos del sol. ¿Y sabes qué? Es algo lo más parecido que tenemos a los pies de los discípulos y de todos en esa época. Por eso en la entrada de las casas había unas tinajas con agua, que si tú eras de confianza y la familia no tenía recursos económicos, cada uno llegaba y se descalzaba y se limpiaba los pies para poder ingresar a la casa con los pies limpios. Entonces en la entrada de la casa había esas tinajas de agua y se limpiaban los pies y ya ingresaban. Cuando la familia era adinerada, tenía siervos, tenía servidumbre, y dentro de la servidumbre había rangos, es decir, no rango como en la película, sino escalafones. Y entonces los que eran de la servidumbre de alto rango eran personas que eran los que dirigían o servían la mesa de los amos. Pero los de peor rango, los de más abajo, los que ya eran de plano los de más bajo nivel, eran los que lavaban los pies a los invitados. O sea que era lo peor que le podía pasar a un servidor. Ahí ponía a lavarse los pies a todos los que venían. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y se puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba. El que es Señor sobre todos, el dueño de todo el universo, ¿sabes qué hizo? El que debería de ser adorado se inclinó a lavarle los pies a su creación. ¿Quién es Cristo? El creador del universo. Me voy más rápido por tiempo. Daniel capítulo 7 habla de que el Padre le dio toda autoridad y todo poder al Hijo, y que su reino es eterno, su reino no se va a terminar. Él es el todopoderoso. Y número uno, tenemos que entender quién es el Cristo. Y número dos, la enseñanza del Cristo. En Mateo capítulo 20, y quiero que pongas mucha atención a este final de esta prédica. Mateo capítulo 20. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad? Mas entre vosotros, queridos amigos y familia, no debe de ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la enseñanza de Cristo. Pero ¿sabes cuál es el ejemplo de Cristo? Él lavó los pies de sus discípulos. Él
siendo el Señor, se humilló al hacerse hombre, como dice Filipenses. Y no solo se humilló al hacerse hombre, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo lo enseña en Filipenses. ¿Y sabes qué? Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo para lavar los pies de sus discípulos. Querida familia, ese es el ejemplo que Él nos dio. Pero ¿qué ejemplo vemos en Cristo? ¿Es un líder o es un siervo? Este mundo promueve el liderazgo. En las empresas está muy bien. Qué bueno que en las empresas, en los gobiernos hay líderes, y oramos por buenos líderes. Pero te digo algo, el cuerpo de Cristo no es una empresa. En el cuerpo de Cristo el organigrama es al revés. Y el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Ese es el mensaje de Cristo. Y me duele y me da coraje que hay muchas iglesias que lo que más promueven es el liderazgo. Y lo que andan buscando ser todos patrones. Y si juntas a varios y les dices, hay esta necesidad, todos los patrones van a querer decir, ok, ¿a quién enviamos? Ese no es el corazón de Cristo. No es saber a quién enviamos o a ver quién lo hace. ¿Por qué? Porque lo que se promueve es líder, 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 líder. Si hacemos 5 pasos para ser un gran líder, no, hombre, se llena. Los libros de liderazgo se venden como pan caliente, porque todo mundo quiere ser patrón y todo mundo quiere ser líder. Y lo que Cristo vino a enseñar es a ser siervo, y ni siquiera siervo, porque la palabra original del griego es doulos, que significa esclavo. Y Dios nos llama a ser siervos unos de otros. Todo mundo quiere ser patrón, todo mundo quiere ser siervo, pero todo mundo quiere ser líder o patrón, pero el corazón de Cristo es siervos. Aquí en esta iglesia, querida familia, en esta iglesia no hay líderes, ni promuevo liderazgo. Aquí en esta iglesia hay siervos, servidores. Y eso es lo que somos, siervos inútiles, que queremos ser agradables a Dios. A lo largo de los años que llevo como pastor, de repente he recargado algunas responsabilidades en algunas personas, y es triste ver que se suben a un ladrillo y se marean. Al rato ya andan regañando a la gente y andan mandando. Le digo, ¿cuándo me has visto a mí regañarte o gritarte así, bro? ¡Qué vergüenza! No somos patrones, somos siervos, somos servidores. Y eso es lo que tenemos que ser. ¿Quieres ser líder en una empresa? Te va a ir muy bien. El liderazgo en las empresas está súper bien, pero esto es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo hay siervos. ¿Quieres ser siervo? Súmate al ejército. El liderazgo déjaselo a las empresas y al mundo. Aquí en el cuerpo de Cristo somos siervos que intentamos ser útiles para su obra. Somos el depósito de la misericordia y el perdón de Dios. Y el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. ¿Qué ejemplo yo veo en la Biblia? Servicio, servicio, servicio. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué esperas? ¿Vienes a que te sirvan o quieres servir? Hay personas que sí pueden venir a la iglesia, pero no quieren venir. ¿Por qué? Porque es más cómodo verlo desde mi casa mientras veo el partido. También escucho más o menos la prédica y veo el partido, y ahí está muy cómodo.
¿Cuándo vas a ser siervo así? ¿Siervo de quién? Pero el venir a la iglesia, formar parte de la iglesia, ser la iglesia, es servir unos a otros. Yo no vengo para ser servido, yo vengo para servir. Porque ese es el corazón de Cristo. ¿Qué ejemplo vemos? El ejemplo que vemos en Cristo es ser siervos. La pregunta es, ¿quieres tú o buscas liderazgo? ¿O quieres ser siervo de tus hermanos? Y mira que cuando Jesús empezó a lavar los pies, pues tal vez algunos de los discípulos, uno traía tal vez champiñones, ¿no? Otro tal vez un requesoncito ahí en medio de él. Pero ¿sabes qué? Jesucristo a todos les lavó los pies. No dijo, ay no, Pedro, ahora sí tú te pasaste, no, pásale a la fila, bro. No, ¿sabes qué? A todos les lavó los pies. Y cuando tú eres una sierva o eres un siervo de Dios, no eliges, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú me caes bien. Ah, no, a este no lo va a tolerar, ¿no? A este que lo sirva a ver quién. No, como siervos de Dios servimos a cualquiera por igual. Como dice Santiago, no hacemos acepción de personas. Y te digo algo, no es chamba del pastor, es chamba de un hijo de Dios. Porque de repente pues el pastor, ¿no? Pues en verdad yo lo quisiera, pero tengo la costumbre de dormir 5 o 6 o 8 horas diarias. Y también tengo familia, ¿tú crees? No me alcanza el tiempo. Por eso somos un cuerpo. Por eso somos llamados a servirnos unos a otros. Y no buscamos de que, a ver, sírvanme. Ya escucharon la prédica del domingo, ¿quién me va a servir? No, yo vengo a servir. No vengo a ver qué me van a dar, a ver qué saco de aquí del hermanito, de la hermanita. Nel, yo vengo a dar. Y no tiene que ver con estatus económico. Que den los ricos, Nel, ¿sabes qué? Porque hay gente muy pobre, súper generosa. Y hay gente muy rica, muy tacaña. Pero también hay gente muy rica, muy generosa. Y hay gente muy pobre, muy tacaña. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Y con esta me despido. Querida familia, si es verdad que somos hijos de Dios, ¿qué debemos ser? ¿Y cómo es un siervo? Nos servimos unos a otros. Nos servimos unos a otros. Ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. ¿Cómo vas a servir a tus hermanos? ¿Cómo vas a ayudar y servir a tus hermanos? Ni siquiera los conoces. Ni siquiera les dices, hola, me llamo James Bond, aunque sea. Querida familia, estamos para servirnos unos a otros, para amarnos unos a otros. Por eso es importante venir presencialmente a la iglesia, porque aquí se practica el servicio, el amor, también en nuestro trabajo, también en las escuelas. Pero es un placer servirnos como hermanos. ¿Oramos? Si tú quieres hoy pedirle perdón a Dios, y este mensaje lo sentiste claramente que Dios te estuvo hablando a ti, pídele perdón a Dios. Descansa en Él. Confía en que su sacrificio en la cruz es poderoso para salvar tu vida y perdonar tus pecados. Pero que ese sacrificio enorme que Cristo hizo por ti traiga fruto para su gloria. Sirvámonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Toma la decisión de amar y servir a tus hermanos, de conocerlos.
Pídele perdón a Dios si has vivido para ti misma o para ti mismo. Entrégale tu voluntad a Dios. Sé una extensión de los brazos de Cristo con tus hermanos. Sé una extensión de su palabra, llevando palabras de aliento y de ánimo a tus hermanos. Unámonos como cuerpo de Cristo. Sirvámonos unos a otros. Seamos siervos unos de otros. Y así como Cristo dejó esas pisadas muy claras, así tú también sigue esas pisadas de Cristo. Y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he vivido egoístamente. Ayúdame a ser siervo tuyo. Ayúdame a pensar en la necesidad de los demás antes que la mía. Este mundo me enseña a enfocarme en mí mismo, pero tú me enseñas a amar y servir a los demás. Cambia mi corazón, cambia mi mente, rescátame, lléname de tu espíritu. Y te doy gracias. Gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias te doy por tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, chicos. Coman frutas y verduras también, es importante para el cutis. Y recuerden, nunca agachen la mirada porque se les cuelga la papada. Recuerden, siempre los ojos hacia arriba. Que Dios los bendiga.